Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Volvemos con el panel número 5, la doctrina administrativa de la Procuración del Tesoro de la Nación, tendencias actuales. En primer lugar, le damos la bienvenida al profesor Gustavo Silva Tamayo a esta jornada y quien nos va a hablar de los principios del procedimiento administrativo en la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación. Le doy la palabra, estimado profesor. Adelante. Gracias, Gabriela. Buenas tardes a todos. Agradezco esta invitación a este cierre del ciclo lectivo de la maestría en 3 ICAE. De paso, aprovecho para saludar a las autoridades tanto de la universidad como de la escuela, porque sé de la tarea ingente que han realizado para respetar esta capacitación que nunca debió disponer. Dicho esto, el tema que se me ha asignado, obviamente es muy rico para votar los 15 minutos que tengo, así que de manera muy selectiva y quizás arbitraria, me voy a referir a algunos conocimientos importantes de la Procuración de Tesoro. No todos son recientes relativamente, pero a veces hay doctrina que resulta incomovible y que se renueva a través de nuevos pareceres. En primer lugar, el tema de los principios es un tema de gran riqueza, que está mucho más dentro del Estado constitucional de derecho. Y por supuesto que la Procuración del Tesoro ha tenido oportunidad de referirse a ellos reiteradamente. Por empezar, la Procuración, como ustedes saben bien, cumple la labor de asesoramiento más importante, siendo el órgano rector en materia jurídica de la administración pública, y ello lo ejerce a través de la organización del Cuerpo de Abogados del Estado, como núcleo orgánico que fue establecido en el año 1947 con la regulación de 1954. De suerte tal que la Procuración tiene la dirección del Cuerpo de Abogados del Estado y cada una de las delegaciones que se constituyen en los ministerios y entidades centralizadas son aquellas que deben seguir su doctrina de manera que ostentan esa doble tendencia jerárquica de la máxima autoridad y técnica respecto de la Procuración del Tesoro. Y me parece muy importante remarcar que hasta el momento del dictado del decreto ley 19.549/72, la Procuración ya venía asentando doctrina, y esa doctrina fue tomada muy en cuenta por la comisión redactora de esa ley de facto, y muchas de las soluciones que había tomado están vertidas en la sociedad. Dicho esto, por principio debemos entender de una manera muy simplista cualquier proposición de contenido en concreto, que es el punto de partida o el criterio fundamental para arribar a un sistema, o lisa y llanamente una regla de conocimiento a partir del cual se elabora fundamentos. Los principios, como ustedes saben bien, tienen básicamente dos funciones. Una función directiva para crear derecho, y la otra es una función interpretativa para aplicar el derecho precisamente. Y sabemos también que hay principios de gran generalidad que son aplicables a todo el derecho, como el principio de la buena fe, y hay principios que se denominan sectoriales, que son aplicables a determinadas parcelas del derecho. Entonces, Perdón, Gustavo, tu micrófono, ¿podrás acercarse un poquito más? Se te escucha un poco bajo, discúlpame. Muy bajo, es terrible. Voy a tratar de gritar para porque no lo puedo solucionar. Discúlpame. Pero no se oyó nada de lo que dije hasta ahora, o muy bajo. Se escuchó, pero bajo. ¿Ahora mejora? Estoy gritando ya. Bueno, decía, tenemos principios generales, como el de la buena fe, aplicable a todo el derecho, y tenemos principios sectoriales aplicables a distintas parcelas del derecho. Por ejemplo, la presunción de legitimidad de los actos administrativos. Y desde luego que el procedimiento administrativo, en tanto que es el cauce formal de actuación de la administración pública, tiene sus propios principios. Ellos están recogidos, no todos,
en la Ley de Procedimientos Administrativos en su artículo 1. Hay dos principios importantes que son, diría, casi fundantes, que no están mencionados, pero a los que sí me voy a referir, que son el de legalidad y el de razonabilidad. Y la Procuración del Tesoro ha tenido oportunidad de referirse a ellos. El principio de legalidad que se debe, según ha dicho la Procuración del Tesoro en varios asesoramientos, es la legalidad objetiva, que debe regir todo el procedimiento administrativo. Y la Procuración también se ha encargado de decir que lo que impera en realidad es el principio de juridicidad, tal cual como lo quería Fiorini y lo recogió Julio Comadira. La juridicidad comprende todas las manifestaciones del derecho, es un principio más amplio que la legalidad, por lo menos en sentido estricto. En cuanto a la razonabilidad, sabemos también que fluye del artículo 28 de la Constitución Nacional. La Procuración tuvo oportunidad de decir que tenía como contracara la arbitrariedad y que la razonabilidad implicaba una adecuación de medios afines. En un pronunciamiento más reciente, agregó que además de esa adecuación de medios afines, también incluía la congruencia, la proporción. Otro principio, el primer principio que aparece en la ley, normado en el artículo 1, es la incursión de oficio, también denominado de oficialidad. Y la Procuración ha entendido que debe conciliarse este deber que tiene el órgano que posee la responsabilidad de llevar adelante el procedimiento administrativo con la propia actividad de los particulares o interesados. Así ha dicho en un asesoramiento que si bien es cierto que la carga corre por cuenta de los funcionarios públicos, carga de adoptar todos los medios posibles para llevar adelante el impulso del procedimiento, culminar la solución, también es cierto que esa carga no implica necesariamente que los órganos tengan que llevarla a cabo directamente, sino que también debe lograr el concurso de los interesados, en su rol de colaboradores con la administración pública. Y el principio de inclusión de oficio, también en otro asesoramiento de la Procuración del Tesoro, ha impedido que la administración se excusara de resolver sobre pretexto de que faltaba una actividad por parte del particular. También dijo la Procuración que este principio se atenuaba en el procedimiento recursivo, especialmente cuando estuviera más presente un interés particular que el interés. El otro principio al cual se refiere la ley es el de la celeridad, economía, sencillez y eficacia en los procedimientos. Así, la Procuración del Tesoro, por ejemplo, en obsequio de este principio, tuvo oportunidad de señalar que un error en los considerandos de una resolución, por ejemplo, cuando se consignaba erróneamente una mercadería o un insumo que se importaba, no podía dar como resultado la invalidez del acto por razones de economía, sencillez y eficacia. Y en un razonamiento, si digo bien, más reciente, tuvo oportunidad de definir estos términos. Ahí dijo que si bien no tenía la eficacia en rango constitucional, como ocurre en España, por ejemplo, sí tenía un rango infraconstitucional o legal, aparecía en la Ley de Administración Financiera de los sistemas de control y en la propia Ley de Procedimientos Administrativos. Y en ese mismo asesoramiento, la Procuración nos ilustró respecto a la diferencia entre eficacia, eficiencia y economía, trazando una evidente relación que existía entre el criterio a priori economicista que tiene la ley 2456 con lo que significa la eficacia en el procedimiento administrativo, que es tanto como el cumplimiento de los objetivos, que presupone la eficiencia y una adecuada relación entre insumo y producto y una economía en cuanto a la adquisición de los insumos al menor costo posible. Todo eso está interrelacionado. El otro principio que aparece en la ley es el del informalismo a favor del particular. La administración, según el criterio de la Procuración del Tesoro, tiene que encuadrar correctamente cada impugnación en la normativa aplicable más allá de las alegaciones que haga el particular. Y en un caso también bastante reciente, tuvo en cuenta que un particular que intentaba presentar un recurso de manera extemporánea, calificándolo del vamos como inicio de legitimidad, en realidad no era un legitimado, no hubiera eventualmente podido deducir ese recurso,
Pero esa presentación tenía que tomarse como una denuncia, porque si bien no estaba legitimado para actuar en procedimiento administrativo, era titular de un interés simple. Aquel que tiene cualquier ciudadano, aquel que la ley se aplica, que la juridicidad reine e impere dentro del procedimiento administrativo. La Procuración también ha dicho que la doctrina de la calificación jurídica está relacionada con este principio del informalismo, que significa que, como dije recién, más allá de la incorrecta denominación que dé el particular a una presentación, la administración está obligada a encuadrarla en la figura que corresponde. Y esto, lo dijo un asesoramiento, está también unido a la verdad material objetiva. Sin embargo, la Procuración ha dicho, bueno, no cualquier presentación, algunos de los requisitos mínimos como para que se pueda operar esta teoría de la calificación jurídica. En un caso en particular descalificó la firma en disconformidad como recurso. Eso no reunía los requisitos mínimos para establecer que estamos en presencia de una impugnación por el particular. En cuanto a los días y horas inhábiles y la obligatoriedad de los plazos, la Procuración ha sentado de manera reiterada y conteste la diferencia que existe con los plazos en el proceso judicial, diciendo primero que se cuentan por días hábiles administrativos y segundo diciendo también que no son perentorios, como ocurre en este distinto íter del proceso judicial. Que sea obligatorio no quiere decir que sea preclusivo, como ocurre en el proceso judicial, donde la preclusión es una figura típica del derecho procesal. Ahora, esta regla de obligatoriedad de los plazos, como dijo la Procuración del Tesoro, no autorizaba a tener automáticamente operada la caducidad en contra del particular cuando habían transcurrido 60 días en los que se refiere el artículo primero. Y también le permitió a la Procuración interpretar, en la época del expediente analógico, que la falta de la constancia de recepción de un escrito debía interpretarse como que el mismo había sido presentado en carta. En cuanto a la interposición de recursos fuera de plazo y la denuncia de legitimidad, es interesante que esta figura sea una construcción de la propia Procuración del Tesoro antes de que la ley se dictara. Y la Procuración llamó a estos recursos temporáneos denuncia especial y le dio un tratamiento de tal, teniendo como fundamento la vigencia del principio de legalidad que debe imperar, repito, dentro de la tramitación administrativa. Ahora, la propia doctrina de la Procuración, después se volcó en la ley, fijó dos límites a este tratamiento especial al recurso temporal. Por un lado, razones de seguridad jurídica. Por otro lado, que no se hubieran excedido de razonables pautas temporales que quisieran inducir, quisieran presuponer el abandono voluntario del derecho. Ahora, también la Procuración dijo, a priorísticamente es imposible establecer un plazo donde van a tener por operar este desistimiento voluntario del derecho. Y en algún caso dijo que ese plazo podría ser un año, de 2, de 3, en algo así de piso de 20. Aquí no se ha hecho eco de la opinión del profesor Comadira, que entendió que ese plazo debía ser el plazo del artículo 25 de la ley de procedimientos administrativos. Parece un poco exiguo, pero bueno. En cuanto a la caducidad, perdón, una cosa más. En cuanto a que no estén dados los supuestos para que pueda ser tratado como el inicio de legitimidad de recursos temporáneos, eso no implica que la administración, los argumentos son serios, no tenga la obligación de revisar el acto y aún de revocarlo con el imperio del artículo 17 de la ley. Bueno, en cuanto a la caducidad, como ya adelanté y está relacionado con otro principio, ha reiterado la Procuración que no basta el plazo de 80 días, sino que tiene que notificar al particular de que si transcurren 30 días más, se declarará sin más trámite la caducidad. Después el debido preso adjetivo, que aparece en la ley y que ha sido después enriquecido por el derecho supranacional, después de la reforma del 94.
exige básicamente que toda persona tenga derecho a ser escuchada, a producir pruebas, hacer y producir pruebas que haga su derecho. Y en este sentido, en un asesoramiento también relativamente reciente, la Procuración del Tesoro tomó en cuenta que para el personal que no gozaba de estabilidad, o sea, para el personal temporario, eran aplicables las normas del procedimiento disciplinario. Habida cuenta de que en ese íter, en ese procedimiento, aquel que hubiera cometido una falta iba a tener la posibilidad de ser oído en su descargo y de producir prueba que hiciera a su derecho, con una aplicación del artículo 18 de la Constitución Nacional y del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En cuanto al derecho a ser oído, ha sido vinculado por la Procuración con la doctrina de la subsanación, muy resistida, muy criticada, pero la doctrina de la Corte Suprema, que se asentó en el interés superior. Y, sí, ya perdón. No fue el pasado, ¿no? Bueno, el fundamento siempre ha sido dar cabida al derecho de defensa. Por ejemplo, la Procuración ha dicho, no se ha violado el derecho a ser escuchado si se pudo presentar el recurso, o si surge de manera palmaria que el interesado tuvo acceso al expediente. Incluso la Procuración ha dicho que en aquellas sanciones disciplinarias donde no fuera necesario incoarse un sumario, la administración podría de oficio solicitar el descargo y hasta aún producir pruebas también para asegurar su derecho electoral. La verdad material objetiva parece también perdida dentro de este artículo por una reforma poco clara de la ley 1686, pero marca una diferencia con el proceso judicial en cuanto a que el juez llega a una verdad material subjetiva, y eso la Procuración lo ha traducido en que más allá del panorama que le presenten los administrados, es el propio órgano que tiene la responsabilidad el que debe esclarecer los hechos y las circunstancias necesarios para resolver el trámite por todos los medios a su alcance. Finalmente, el derecho a una decisión fundada es un derecho que también ya estaba en la ley, que por supuesto aparece enriquecido con la incorporación del derecho supranacional, y en algún caso también la Procuración dijo que no constituye un agravio en tal sentido, alegar que no faltaba una decisión fundada por parte de la administración, cuando las empresas habían podido acudir a la vía recursiva. Hay dos principios que no están mencionados en la ley, hay más en realidad, pero de los cuales la Procuración ha emitido opinión. Por un lado, el principio de igualdad. La Procuración ha dicho que ante omisiones insustanciales en las ofertas, en obsequio del principio de igualdad, debía darse la posibilidad a los interesados de subsanarlas para respetar la garantía contenida en el artículo 16 de la Constitución. Y también, en cuanto a la imparcialidad y transparencia, en un asesoramiento también muy reciente, admitió la excusación orgánica, cuando sabemos que las situaciones son personales, pero en un caso en que en un servicio público están todos involucrados por la misma causal que por razones de decoro obligaba a separarse de conocimiento. Termino, Gabriela. La conclusión sería que dentro del constitucionalismo contemporáneo, en el constitucionalismo, impera el principialismo, es decir, los principios tienen una presencia muy fuerte, los principios se desarrollan, es un derecho que se guía más por principios que por reglas. Y entonces aquí surgen básicamente tres problemas, son muchos más que surgen. Primero, la articulación de esos principios de un derecho subjetivo. En segundo lugar, la dimensión de peso o valoración de los mismos, vamos a aceptar la teoría de la representación o no. Evidentemente, algunos principios pueden pesar más que otros en las circunstancias, y aún el desarrollo de los nuevos principios. Esto todo es producto de una realidad social cada vez más compleja y cambiante, en la que estimo que siempre la Procuración del Tesoro va a acompañar estos procesos de modificación y adaptación a los tiempos actuales. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Viene a continuación la profesora Nora Viñolo, ¿sí? Con el tema Tendencias actuales del empleo público en la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación. Buenas tardes, doctora, tiene la palabra.
Hola, buenas tardes. Agradezco la participación de la asistencia y además también a la convocatoria que hiciera las autoridades del ECAE y las autoridades de la maestría. Bueno, a modo de introducción, vamos a arrancar con la Convención Interamericana de la Función Pública, en cuyo preámbulo determina que es necesario para la gestión de un sistema de función pública de contar con criterios jurídicos que tiendan a una organización transparente y eficaz de las personas y de los recursos humanos con que cuentan los gobiernos para la implementación de las políticas públicas. Y que además, dentro de lo que son los principios rectores de la función pública de este sistema, identifica que debe salvaguardarse en la aplicación concreta de lo que es la gestión de las personas, el pleno sometimiento a la ley y al derecho. Con todo lo que señaló de la función de la Procuración del Tesoro de la Nación, Gustavo, en la participación anterior, bueno, es evidente que desde la creación de la Procuración del Tesoro de la Nación y su función de órgano rector en materia jurídica, tiene un rol muy importante que cumplir, dado que, bien se señaló, los criterios de la Procuración son obligatorios para el cuerpo de abogados y abogadas del Estado. Para abordar el tema de las tendencias de la doctrina de la Procuración con relación al empleo público, identificamos 5 ejes. El primero de ellos, que lo denominamos rigurosidad en el control de la discriminación de actos y normas discriminatorias. Otro de los ejes, la ampliación de derechos. El tercer eje lo llamamos establecimiento de reglas de hermenéutica jurídica. El cuarto, la ampliación del control de actos discrecionales de la administración en materia de empleo público. Y por último, el último eje es la salvaguarda de las facultades del Estado empleador en la materia. Comenzamos entonces con el primer eje, que es la rigurosidad en el control de actos y normas discriminatorias. Acá vamos a mencionar que tenemos 2 dictámenes, uno el 305.012, en el cual se trató del análisis de una normativa, el artículo 7º del Estatuto del Personal del Banco Central, el cual establece una preferencia para el ingreso a la planta permanente por parte de los integrantes del grupo familiar primario de un trabajador fallecido. La Procuración básicamente analiza el artículo 16 de la Constitución Nacional, que hace referencia a la idoneidad como condición exclusiva y excluyente para el acceso a la función pública, y señala que está colocando el principio de igualdad como no discriminación. Dice, porque resulta ser razonable y no sospechoso que para acceder al empleo público se seleccione a las personas teniendo en cuenta su capacidad para el desempeño de la función en concreto. Entonces expresó que la Convención Americana de Derechos Humanos, los estados suscribientes se comprometieron a la no discriminación, entre ellos también el artículo 23 de la Convención Americana, que establece el principio del acceso al empleo público en condiciones generales de igualdad, y que en este caso, al hacer una preferencia por razones de ascendencia, se estaban violando esos derechos en los cuales el Estado se había comprometido a preservar. También menciona el contexto de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la elaboración de lo que se denominaron las categorías sospechosas de discriminación y que por lo tanto gozan de una presunción de inconstitucionalidad, y justamente menciona que en este caso se está en presencia de una categoría sospechosa,
de discriminación. También dice que justamente se tipifica el supuesto de discriminación que está contenido en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, del 111, con relación a la discriminación, en la cual se refiere a que toda condición, preferencia o exclusión que de alguna manera altere el principio de igualdad de oportunidades o de trato para el acceso al empleo público, en este caso, por lo tanto, es discriminatorio. Entonces, en la apretada síntesis, determinó que esa previsión del Estatuto del Personal del Banco Central de la Nación goza de presunción de inconstitucionalidad y es una categoría sospechosa sin que exista un interés estatal urgente. Entonces determinó que lo consideraba inconstitucional. Dentro de este rubro, de este eje, que es el de la no discriminación, tenemos otro supuesto que se trata de un acto discriminatorio. En este caso, se trataba de la situación de un oficial de la Policía Federal que había tenido sucesivas licencias por razones de salud, por considerar el organismo que adolecía de trastornos de personalidad, por razones sexuales, y hasta que, agotadas estas licencias, se dispone el retiro obligatorio. Esta persona sostiene en sede administrativa la impugnación, inmediatamente con posterioridad se dicta un acto general en la sede del Ministerio, estableciendo el resguardo para todos los trabajadores de la policía y además de los externos de la identidad de género, y además también con posterioridad se sanciona la ley 26.743 sobre identidad de género. Entonces se replantea la situación, se hace una auditoría externa que determina que esta persona está en condiciones para prestar servicios en calidad de policía, de oficial de la Policía Federal. Entonces, en el Ministerio de Origen se plantea la situación de cuál es el curso de acción a seguir, porque ellos consideran que el retiro ya produjo sus efectos, que el retiro es definitivo, que esa situación no se puede retrotraer, y que lo único que se podría hacer es que está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo, como lo puede hacer con cualquier otra persona retirada, convocarlo nuevamente al servicio, o bien revocar la medida del retiro, pero por razones de oportunidad, porque insisten en que el carácter definitivo del retiro y que además esa medida no era discriminatoria porque se apoyó en un manual sobre diagnóstico de trastornos mentales de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, que era lo que se utilizaba para dirimir esas prácticas. Bien. ¿Qué analiza la Procuración? Y acá, ¿por qué hablamos de rigurosidad? Porque la Procuración es contundente y, en síntesis, va a señalar que se está en presencia de un acto discriminatorio. Que el artículo 33 de la Constitución Nacional señala que los derechos y garantías reconocidos por la Constitución no pueden ser entendidos como negación de otros implícitos y que surgen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, que no es un argumento válido de encubrir una discriminación a través de la aplicación de una bibliografía médica. Y dice que aplicando también una interpretación dinámica de la Constitución Nacional y también invoca a los tratados internacionales sobre derechos humanos y también específicamente el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, entre otros. Entonces dice que la fuerza de la realidad, dice, es la que va a predominar para analizar, dice, la situación que en derecho corresponda. Entonces sostiene, en definitiva, en una apretada síntesis, que ese retiro es un acto de discriminación, es un
retiro ilegítimo, y que toda pretensión y toda inteligencia que se pretenda adoptar en el organismo de origen, que impida los alcances plenos de la detracción del retiro dispuesto, como también el de sus consecuencias naturales, y se va a implicar un menoscabo de un derecho personalísimo como es el involucrado. Entonces, esto lo queríamos destacar también porque es el énfasis que pone la Procuración en señalar y la rigurosidad en tachar la discriminación y la arbitrariedad de esta medida, de este retiro en la fuerza policial, y entonces ordena la reincorporación. Bien. Otro de los ejes, dijimos que era la ampliación de derechos. Y aquí se da la situación en el marco del Estatuto del Servicio Exterior de la Nación, en la cual un integrante del Servicio Exterior solicita la extensión del beneficio de cobertura de salud y el otorgamiento de pasajes y la extensión de las inmunidades a la conviviente de un integrante del Servicio Exterior. El organismo sostiene que eso no es factible porque la normativa aplicable establece que eso es un beneficio que lo tiene él o la cónyuge. La Procuración del Tesoro primero analiza la finalidad de ese beneficio. Dice que el legislador tuvo por finalidad, cuando estableció el beneficio y la extensión a los cónyuges, contribuir al sostenimiento de la unidad familiar. Y además, en el debate parlamentario, también se había resaltado la contribución de la cónyuge en la labor en el servicio exterior. También hace una referencia que a la luz del Código Civil, la única forma de organización familiar era el matrimonio, pero que eso se fue modificando en la sociedad por fuerza de la realidad, y que el Código Civil y Comercial de la Nación resalta en el libro segundo dedicado a las relaciones de familia justamente a la unión convivencial como otra forma de familia, que reviste determinadas características porque tiene que ser notoria, pública, permanente, sostenida, que refleja un proyecto de vida en común y que con un lapso no inferior a 2 años de permanencia de esa relación. Entonces dice que por lo tanto una interpretación estática de la normativa que no contribuye al progreso de la comunidad. En cambio, dice, no nos podemos sujetar a una interpretación literal, y ahí invoca a Fiorini, dice, porque tiene una incapacidad creadora, y de esa incapacidad creadora arribamos a un resultado que es injusto, que es negar un beneficio a una forma de familia prevista en el Código Civil y Comercial. Y por lo tanto, ampliando los derechos, ya nos enseña, ampliando los derechos, extiende entonces los beneficios a la unión convivencial. Con relación a la fijación de reglas hermenéuticas, también básicamente voy a mencionar en un caso que ya lo mencionó recién Gustavo, que tenía que ver con la aplicación de la ley marco y la aplicación del régimen disciplinario al personal sin estabilidad. Básicamente establece con claridad el principio de la supremacía de la ley. Entonces, va a decir que un criterio contrario básicamente se contrapone con el principio de supremacía y de reserva legal. Bien, entonces vamos a acotar aún más. Por lo tanto, va a decir también algo que es interesante, que dice que no se puede, las leyes son operativas y que solamente en casos de excepción
y con alcance restringido, se puede sujetar la aplicación de una ley al dictado de un decreto, siempre que ello va a responder, a lo previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, es decir, solamente en el marco de una delegación legislativa. Luego también establece otros principios de interpretación con relación a la aplicación a un régimen especial de normativa general de aplicación al resto de la administración pública por revisión de ese régimen especial. Y en este caso, también lo interesante es que dice que es de aplicación los principios hermenéuticos del derecho del trabajo. Entonces, por lo tanto, en primer orden hay que hacer un análisis de compatibilidad entre el régimen especial con el régimen general, y si eso es compatible, luego como segundo paso analizar si el instituto está previsto en el régimen especial o si el instituto está negado, está privado para las personas que están sujetas al régimen especial. Y si estas situaciones, digamos, no se verifican, entonces sí, la extensión del beneficio va a ser imperativa. En caso contrario, como era el que se estaba dirimiendo, dice el instituto está regulado, pero con otra modalidad, y como no es compatible con la naturaleza de las prestaciones involucradas en el régimen especial, por lo tanto, ese beneficio general, aunque es más beneficioso, dice, no es aplicable al caso. Luego, nosotros mencionamos los últimos dos ejes, uno que tiene que ver con el resguardo de las facultades del Estado empleador, que se trató en dos situaciones de la viabilidad de elegir previa selección en un cargo con funciones ejecutivas, que debía formularse una terna de candidatos para que de ahí pudiera la autoridad facultada para designar, escoger al candidato que considerara más conveniente, pero no se había arribado a la conformación de la terna, sino que en un caso se habían seleccionado dos candidatos y en otro caso un candidato. Entonces, la Procuración determinó que se trataba de dirimir el alcance y modo del ejercicio de una facultad discrecional, que por lo tanto esto era un análisis jurídico en el cual estaban comprometidos aspectos atinentes a la organización administrativa, que esto no era materia de negociación colectiva. ¿Por qué? Porque no era ni una condición de trabajo, ni tampoco eran derechos laborales, y que por lo tanto no correspondía dirimirlo entre órganos colectivos. Que también estaban implicados aspectos vinculados con las nulidades de los actos administrativos, y que eso era materia de la Ley de Procedimientos Administrativos. En síntesis, consideró que era legítima la posibilidad que tenía el órgano facultado para designar, que en el caso era el Poder Ejecutivo, de escoger si el concurso había cumplido su objetivo y elegir uno de esos candidatos, o si no, tenía también otra alternativa, considerar que no había cumplido sus objetivos y convocar un nuevo concurso. Pero que la no convocatoria al proceso de selección no implicaba una ilegitimidad. Y que además había que tener en cuenta algo que también mencionó Gustavo, con relación a los principios de procedimiento administrativo, el principio de economicidad. Entonces dice que se estaría contraviniendo el principio de economicidad y además causando un dispendio administrativo si el concurso hubiese cumplido con sus objetivos y se obligara a la autoridad a efectuar una nueva convocatoria que, como insistió, no era eso ilegítimo. Bueno, por último, en lo que hace a, nos quedó por señalar el incremento, pasados, Nora, en el tiempo, el incremento de la discrecionalidad, del control de discrecionalidad, y en este caso en materia de procedimientos de selección. Reiteró la doctrina en cuanto a las facultades discrecionales que tienen los órganos de selección,
pero señaló que el bloque reglado en materia de selección es muy amplio. Por lo tanto, de ese bloque reglado surgen pautas y también principios a los que se deben sujetar los órganos de selección, y que por lo tanto los servicios jurídicos tienen que hacer un control jurídico del cumplimiento de esa normativa, y que también la actuación del órgano de selección se tiene que ajustar a esos principios y además no excederse en su ámbito de facultades discrecionales. Por lo tanto se puede controlar y se debe controlar por parte de los servicios jurídicos la arbitrariedad y la razonabilidad de esas decisiones, que antes se consideraban totalmente exentas de la revisión por parte del servicio jurídico. Bueno, nos quedaron cosas en el tintero, pero por último, también quiero recurrir a otro ordenamiento internacional, que es la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, y que establece que el principio de juridicidad, que además de ser un imperativo del Estado de Derecho, contribuye a la calidad en la gestión pública, porque bajo este se organiza y actúa con racionalidad y objetividad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora. Vamos a darle la bienvenida a la profesora Graciela Gilardi. Buenas tardes, ella nos va a hablar. Buenas Los, tardes. ¿Qué tal? nos va a hablar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los principios, el tema de la disertación es los principios del derecho disciplinario en la doctrina de la Procuración del Tesoro. Le doy la palabra, doctora. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Bueno, como si reitero en esta oportunidad los agradecimientos que de todos los que han dicho, en los que me han precedido en la palabra, por una cuestión de tiempo, no me voy a extender, pero mi agradecimiento a la escuela, a la que pertenezco como docente hace muchos años, y en especial a los organizadores de esta capacitación, en cabeza de la doctora Stortoni, del doctor Patricio San Martino. Bueno, pertenezco al bloque de convencionalidad de la doctrina de la Procuración. Bueno, y siguiendo esta línea de desarrollo, me toca incorporar la doctrina de la Procuración del Tesoro al régimen disciplinario. Bueno, ¿qué es el régimen disciplinario? ¿Qué es esto del derecho administrativo sancionador? ¿No es cierto? Primero quiero hacer una mínima introducción, trayendo en esta oportunidad los conceptos de nuestro profesor Alejandro Nieto, que toma el derecho administrativo sancionador con una matriz de derecho público, derecho constitucional y derecho administrativo, y sostiene que este derecho administrativo sancionador se asimila al derecho penal, pero no es derecho penal, toma del derecho penal las garantías. Y acá, con las garantías, voy a hacer la primera reflexión con respecto a estos principios que sostiene la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, que, como bien dijimos, en este caso es vinculante para los abogados del cuerpo del Estado, y acá quiero hacer la primera llamada de atención, porque quiero recordar que la función del instructor sumariante es una función que integra las funciones del cuerpo de abogados del Estado. Tenemos un viejo dictamen de la Procuración del año 99, que es el dictamen 23104. En esa oportunidad, la Procuración sienta una doctrina de cuáles son las funciones del cuerpo, y entre las funciones del cuerpo destaca la función de instruir los sumarios. Por lo tanto, es doctrina de la Procuración que el instructor sumariante pertenece y ejerce una función de las funciones del cuerpo de abogados del Estado. Así lo dice el artículo 5 de la Ley 12.954. Y su decreto reglamentario, el decreto 34.952, en el artículo 45, hace otro hincapié que también lo toma la doctrina de este dictamen, de este asesoramiento, y dice que las áreas de sumarios tienen que ser áreas independientes de las delegaciones, ¿sí?
tiene que tener cada organización administrativa, cada ministerio, cada ente debe tener un área de sumarios que debe trabajar en forma independiente de la delegación. Bien, y ahora tenemos entonces que referirnos a esta función del abogado del Estado que cumple funciones de instructor sumariante. ¿Y cómo rigen estos principios que surgen de la doctrina de la Procuración? Bueno, hay principios que gobiernan el régimen disciplinario en su totalidad, que son los principios de bloque de convencionalidad, que ahí nos remitimos al artículo 9 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y traemos un caso famoso y un caso que marcó un antes y un después en esta valoración de la actividad y de las garantías, que fue el caso Baena, Ricardo, que es un caso del año 2001, donde la Corte Interamericana dice que todas aquellas garantías contenidas en el artículo 9 de la Convención son de aplicación directa al régimen disciplinario, al derecho administrativo sancionador, ¿sí? Y en este sentido también le incorporamos a la aplicación de estas garantías el principio del plazo razonable que trajo la Corte y que incorporó al ejercicio del derecho administrativo sancionador. Estos principios son doctrina de la Procuración. En varios dictámenes hemos dicho que estas garantías en el procedimiento disciplinario son válidas y hay que tenerlas en cuenta. También la Procuración, con relación a esta función de este ejecutor del procedimiento disciplinario, que es el abogado del Estado, instructor sumariante, tiene dicho en reiteradas oportunidades que tiene que ser un abogado de planta permanente el que ejerza la función de instructor sumariante, porque acá prioriza este órgano asesor la calidad de la autonomía, de la independencia y de la libertad en la función interna que le corresponde desempeñar en esta tarea, ¿sí? Lamentablemente hay doctrina también de la Procuración del Tesoro. Fundamentalmente traje un dictamen que reitera toda la doctrina anterior, que es el dictamen 311-207, donde seguimos sosteniendo que el abogado instructor sumariante tiene que ser un abogado de planta permanente, que preste funciones en las direcciones de sumarios, pero que excepcionalmente, en los casos donde se determine una necesidad manifiesta del organismo, damos una autorización excepcional, que viene siendo la cotidianeidad, lamentablemente, damos una autorización excepcional para que se designe transitoriamente a un abogado para que ejerza las funciones de instructor sumariante. Sin perjuicio, hemos dicho en reiteradas oportunidades que esta designación transitoria tiene que ser limitada en el tiempo. 180 días le damos al organismo para que sustancie los procesos de selección para que este letrado sea designado en la planta permanente. Sin perjuicio de esta excepción, de esta autorización excepcional para la designación, hemos fijado algunas pautas en cuanto al ejercicio de esta función. Hemos dicho, por ejemplo, ante consultas de algunos organismos, que la función del instructor sumariante solamente se desempeña en un área de sumarios, no en las áreas de recursos humanos ni en las áreas de contralor. También hemos dicho que esta designación excepcional, como dije anteriormente, tiene un carácter limitado en el tiempo, ¿sí? Esto hace a la independencia y a la autonomía del instructor sumariante, que es el sujeto activo que va a conducir este proceso de investigación, al que le asignan un expediente que tiene un acto administrativo que le ordena, tiene una orden de trabajo, ese acto administrativo que le ordena investigar hechos, y de esos hechos va a surgir la responsabilidad de un compañero de trabajo. Es lo que Fiorini llama la potestad doméstica interna de la administración. Yo reviso el accionar interno, ¿no es cierto?,
para proteger ese bien jurídico tutelado. ¿Cuál es este bien jurídico tutelado que protege el derecho disciplinario? Es el correcto desempeño de la función pública, ¿sí? Tengo esa mirada hacia adentro, esa autoprotección. La sociedad mira al Estado a través del comportamiento de ese agente público, que a través de un acto administrativo, ¿sí?, se convierte de ciudadano en agente público y tiene un conjunto de normas que van a regular esa conducta. Esa conducta es la conducta que está regulada en un conjunto de normas que hacen al derecho disciplinario, que van a regular esa relación de empleo público. Y ante la presunta comisión de alguna irregularidad, se pone en funcionamiento un procedimiento que se enmarca en los principios generales, como bien dijo el profesor Silva Tamayo, Gustavo, como bien dijo, se encuadran en los principios generales del derecho administrativo, pero como este es un procedimiento especial dentro del procedimiento general, tiene algunos principios característicos, algunas cuestiones características que no voy a dejar de mencionar, rapidito. Tiene un principio rector que es el principio de congruencia, que está en nuestra doctrina. ¿Qué significa esto? Hemos dicho en algunos recursos que nos han planteado, recursos jerárquicos o los recursos del decreto 467, artículos 124 a 126, hemos dicho que la orden de trabajo que tiene el instructor sumariante que está en ese acto administrativo le marca un límite de investigación, solamente los hechos de ese acto administrativo, no otros hechos. Tuvimos una intervención en un sumario muy famoso de la Dirección Nacional de Migraciones, donde surgían irregularidades en el control migratorio de algunos extranjeros que ingresaban al país. El instructor sumariante, luego de hacer una gran investigación, hizo un reproche disciplinario no solo de ese vuelo que se estaba investigando, sino de todos los vuelos de ese día que habían sido materia de aterrizajes y despegues en el aeropuerto de Ezeiza. En ese dictamen dijimos que el instructor sumariante había violado el principio de congruencia, porque se había extendido, se había extralimitado en la orden de sumario, que era ese acto administrativo que le ordenaba investigar las irregularidades de ese vuelo. Y ahora, como estas jornadas tienen una íntima vinculación con el ejercicio de los derechos humanos y las garantías, y siempre el derecho administrativo sancionador pareció que estaba en contradicción con algunos principios básicos, con algunas garantías, me voy a referir específicamente a un principio que está muy cuestionado en el procedimiento disciplinario, que es el principio del secreto del sumario. ¿Sí? Hay muchos autores que sostienen que este principio es un principio violatorio de las garantías constitucionales y de los derechos y del bloque de convencionalidad. Nosotros tenemos un dictamen que es el dictamen 303-36. Este dictamen es muy importante porque recoge toda la doctrina que hemos elaborado en materia de secreto del sumario. ¿Por qué tenemos este dictamen? ¿Por qué se planteó este asesoramiento? Se plantea cuando en su oportunidad tuvimos que ingresar al sistema del expediente electrónico, el famoso GEDO, ¿sí? Y en esa oportunidad se hace la consulta a la Procuración si los expedientes sumariales, las informaciones sumarias o los sumarios o las medidas preventivas, deberían tener un tratamiento especial. Y en esa oportunidad se dijo que sí, por eso hoy en día existen 3 códigos diferentes para encabezar las actuaciones de una información sumaria, de un sumario o de una medida preventiva. Y en este sumario reflexionamos, en este dictamen, reflexionamos sobre el secreto del sumario. Y se siguió sosteniendo recientemente, porque este es un dictamen reciente, la validez y la garantía, como una garantía se sostuvo el secreto del sumario. ¿Una garantía hacia quién?
primero, hacia la protección de la investigación, hacia la protección de las medidas de prueba y hacia la protección de ese abogado que en soledad instruye un sumario, que es el instructor sumariante. Y además la doctrina de la Procuración resaltó dos elementos que tenemos que tener en cuenta. El primer elemento es que el secreto del sumario es limitado en el tiempo y solamente rige en una etapa del procedimiento, que es desde que el instructor sumariante acepta el cargo como instructor hasta la clausura de las actuaciones. Como bien dice el Reglamento de Investigaciones Administrativas, en esta etapa no se admiten debates ni defensas, ¿sí? Es limitado en el tiempo y luego, cuando el instructor sumariante da por finalizada la prueba de cargo, se levanta el secreto del sumario para que ejerza su verdadero derecho de defensa. Y para cerrar voy a dar dos principios más que están vigentes en la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, que es el principio de la búsqueda de la verdad material. Hemos sostenido en reiterados dictámenes que uno de los principios rectores del procedimiento disciplinario es la búsqueda de la verdad material. Para eso sostenemos que existe el principio de amplitud probatoria, el impulso de oficio, ¿sí? Y la garantía del sumariado de ejercer su derecho de defensa en el primer acto que tiene para hacerlo, que es la citación en calidad de sumariado. Esa es su primer garantía. Bueno, como dijo el doctor Hugo Torres, que a veces esta charla es el broche de oro de las clases. Bueno, en mi caso no es así, es el adelanto de lo que va a venir en el 2022. Bueno, les agradezco, les mando un abrazo a todos y seguimos en contacto.